Decía el doctor Jorge Duarte que los regímenes comunistas acentuaban mucho el tema de la igualdad y en el mundo capitalista o liberal se acentúa mucho el tema de la libertad. Pero por la igualdad muchas veces se sacrifica la libertad y es lo que pasó con la caída del muro de Berlín. Había cierta igualdad social, pero no había ninguna libertad, que incluso tenía que encerrar a la población para no irse, ¿no? Así Pero en es. Occidente también, el de pelear nada más por la libertad y olvidar la igualdad es otro crimen también, ¿no? Así es. Por eso las constituciones como la española, que Sí, estamos con las elecciones. como la española, y nuestra constitución se inspiró justamente en la española, El 78, ¿no? en el año, la constitución española de 1978, al programar o establecer el Estado social de derecho y de justicia. El Estado social de derecho y de justicia es un poco la sustitución del Estado liberal, a ultranza, en el sentido de privilegiar por encima de todo, digámoslo así, la libertad, pero la libertad para la producción, sin tomar en cuenta la sensibilidad social, y que al lado, desde luego, de la programación, si así se puede llamar, de industrias, de fábricas y de la producción, de los medios de producción, tiene que tomarse en cuenta quienes trabajan para esos medios de producción, es decir, sus sueldos, sus salarios, sus prestaciones. Por eso es que aparece el Estado social de derecho y de justicia, y donde apareció también la democracia y digamos así, la prevalencia, si así se puede llamar, tratada en las cíclicas, en las bulas papales, inclusive. Por cierto, veía en la prensa francesa hoy que una de las causas, para volver a un tema latinoamericano, de la derrota de Evo Morales, es que él privilegió mucho la parte social, la igualdad, y que efectivamente hizo grandes progresos y el país creció económicamente y los indígenas se mejoraron en su situación. Pero a medida que mejoraba la población, querían más democracia y más pluralismo. Él hizo justicia, pero evitó un poco el tema de las libertades y de querer quedarse en el poder eternamente. Entonces ese eterno drama de gobiernos que acentúan más lo social y quieren acabar con las libertades, y otros muy de derecha, que es el caso de Chile, donde el capitalismo es muy abierto, pero falta ese tema social de reparto de la riqueza. Creo que es un problema de equilibrio, pero la caída de Morales, hoy el mundo celebra dos caídas, la caída del muro de Berlín y la caída de Morales. Bueno, tiene sus dolientes también, ¿no? Sí, obvio, siempre tienen sus dolientes, pero creo que él fue víctima, o mejor dicho, a él lo sedujo el deseo de quedarse a toda costa en el poder. Sobre todo la Constitución boliviana, usted que es estudioso. Él violó la Constitución boliviana como aquel presidente de Honduras violó la Constitución de Honduras con el deseo de quedarse en el poder. Sí, el artículo 168 de la Constitución boliviana impedía la reelección. Yo pienso, soy de los que pienso y lo he escrito, que la reelección debe desaparecer definitivamente del mundo latinoamericano. La reelección ha sido nefasta en Latinoamérica. Siempre ha traído consecuencias nefastas. Inclusive y esta es una de las consecuencias de la reelección indefinida de Evo Morales. No sé si usted comparte conmigo el criterio, pero yo creo que inclusive el doctor Caldera y el presidente Pérez, si no hubieran ido a la reelección, tendrían mejor recuerdo histórico. Tendrían mejor recuerdo histórico y un lugar mejor en la historia, que se los gana Rómulo Betancourt, porque si bien es cierto que Rómulo Betancourt fue 2 veces presidente, pero no se quiso reelegir cuando tuvo toda la oportunidad de reelegirse. El caso de Mandela. Mandela en África lo celebran por eso, un solo periodo y nada más. Claro, Evo Morales, su reelección, así la hubiera ganado, ya había partido viciada, porque él perdió el referendo, cuando el referendo... La gente votó mayoritariamente contra él. Mayoritariamente contra él. O contra la reelección, no contra él. No querían la reelección porque aceptan que hubo cambio y que hubo mejoras en la vida boliviana. Es decir, que ya su reelección estaba viciada por ese referendo. Y sin embargo, él pasó por encima de ese referendo con las consecuencias que estamos viendo hoy día. Ahora ojalá que la oposición vaya por los procesos constitucionales también. Porque veía hoy que algunos radicales quieren en la derecha hacer el modelo venezolano, una constituyente para acabar con el Congreso donde tiene mayoría Evo Morales. Ese Congreso hay que respetarlo y seguir la tradición constitucional, ¿no? Pienso yo que deberían de respetarlo. Pero sin embargo, ¿qué le pasa a Evo?
a Evo, en vez de irse por la puerta grande de la Claro. historia, ha salido por la puerta trasera de la Hoy lo historia, dice un, por su torpeza. hoy lo dice la prensa francesa, que un gran gobierno y un final horrible. Horrible, horrible. Él ha podido salir por la puerta grande de la historia. Sí. Cuando no le aprobaron su reelección, decir, bueno, señores, yo me voy. No, se empeñó en quedarse. Es un poco la tendencia, podríamos decir, de estos señores, a lo mejor del tal foro de Sao Paulo, que no han hecho sino hacerle daño, en definitiva, a Bueno, es una Latinoamérica. corriente de pensamiento Una todavía corriente de pensamiento. heredada de esa izquierda marxista tradicional, ¿no? Que no ha sido precisamente positiva en Latinoamérica, porque vemos las consecuencias en todas partes de esa corriente. Pero esto de Lula, que esté en la calle, que en Argentina gane, no es una especie de renacer. No creo. No. Porque también el gobierno de Macri fue muy de derecha, muy conservador, no pudo resolver las cosas. No se entendió en Argentina el sacrificio que Macri quiso hacer para recuperar la economía que había dejado tan deteriorada el kirchnerismo. Los pueblos a veces no entienden de eso, sino entienden que se le exigió un sacrificio exagerado. Y sin embargo, fíjese usted que en los últimos días, Macri creció, perdió apenas por 7 puntos. No, además el candidato Fernández no es tan radical como el kirchnerismo anterior. Había criticado inclusive a Cristina, necesitaba electoralmente tener ese apoyo, pero fíjese que tuvo buena relación con Macri, han sido muy civilizados en negociar, en conversar y empezar a trabajar por la Argentina, ¿no? Pienso que es lo que impera, es decir, un país con políticos civilizados. Claro. Eso es lo que impera, la armonía, la convivencia, la coexistencia. Y en eso, Evo, también hay que decirlo que el sector más radical de izquierda quería la confrontación, los mineros dijeron no van a pasar, aquí lo defenderemos. Y era lógico que es mejor evitar ese baño de sangre, ¿no? Sí. Bueno, creo que en cierta forma, si algún mérito tuvo al final, es decir, que evitó un baño de sangre, como ha ocurrido. Pero América va por esa vía para terminar hacia una vía tercera, que no es ni el capitalismo ni el marxismo, ¿no? Con esas constituciones. Pienso que los extremos, aunque los extremos se tocan, como dicen, pero todos los extremos no son necesariamente positivos. Yo creo que Aristóteles decía, en el justo medio está la verdad. Por cierto, su tesis de grado en la Universidad de Santa María trata mucho este tema, ¿no? Del constitucionalismo nuevo y de ese nuevo equilibrio de poderes. Sí, y el constitucionalismo hoy día dominado por la prevalencia de los derechos humanos. Y con la dualidad esa de la justicia y el derecho, ¿no? La justicia y el derecho, por supuesto, teniendo como norte la vigencia, la prevalencia y el acatamiento de los derechos humanos. ¿Y cómo es la perspectiva de América Latina en el último minuto? ¿Qué va a pasar por todos estos lados? En América Latina, bueno, se podría decir que nuestra única certeza en América Latina es la incertidumbre. Pero no solamente en América, fíjate que el Líbano está con problemas, está Irak también, es decir, una especie de rebelión mundial, ¿no? El mundo está convulsionado, parece que tiene cierta influencia allí. Alguien un poco que cree en eso dice que es la cuestión de los astros lo que ha influenciado un poco en los desajustes que hoy día se ocasionan en el mundo, pues. Hay un autor que le va a interesar a usted mucho que se llama Zygmunt Bauman, que habla de la sociedad acuática. Dice que estamos en una modernidad acuática, todo líquido, se han perdido los valores fundamentales, no hay referencias y es una cuestión muy peligrosa porque hay violación de todo tipo en todas partes. Sí. Bueno, el mundo está muy convulsionado desde todo punto de vista y eso, uno de los reflejos de la convulsión del mundo, pues en la vida política de los países. Pues. Bueno, ojalá que ahora con las Navidades el mundo reflexione, ore, cada uno a su Dios y que piense que el año que viene, el 2020, sea mucho más de paz y armonía y de solución de problemas. Por eso creo que era bueno tocar el tema del muro de Berlín porque fue un hito histórico, acabó con años de marxismo y comunismo desde 1917, de una constitución y un constitucionalismo que era totalitario, prácticamente no diferenciado entre nazis y comunistas. Son crímenes que se cometieron. En cambio, estamos en la línea de la democracia, el pluralismo, y ojalá, con todos los problemas que tenemos. Y ojalá y eso esté acorde con los principios fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas, que es la paz, la justicia y la seguridad internacional. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jorge Duarte, doctor en Derecho Constitucional, con una amplia experiencia internacional. Fue embajador nuestro ante los organismos internacionales de derechos humanos. Nosotros así cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales. Tratamos de analizar siempre con la objetividad necesaria los temas del día y sobre todo la agenda internacional. Mañana volveremos a ver qué reacciones ha habido, sobre todo el tema boliviano. Va a generar mucho porque todavía hay un laberinto, un vacío de poder
y se quiere seguir por la vía constitucional, igual que otras realidades en América Latina. Así que mañana nos encontramos con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes.